Muy buenas a todos, otra semanita más. La semana pasada estuvo aquí un tío blanquetero. La otra semana Giovanna Carril, Antonio Arba y Antonio Trujillo para hablarnos del feminismo. Pero hoy traemos un invitado especial. Muchos me estáis diciendo lo mismo. Muchos me decís que si mi canal solo se enfoca a hablar de personas cercanas a la derecha, cercanas al liberalismo económico. Bueno, pues me ha gustado hacerle un pequeño giro de 180 grados. ¿Por qué? Porque me gustaría que mi canal fuera diverso. Y no solo diverso, sino que se pudiera debatir de todo. Y ya voy a más, no solo debatir, sino que también se den otras opiniones. Y con nosotros hoy tenemos al fundador del partido Somos España, Luis Carlos. Un placer, muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Pablo, ¿qué tal? No, gracias a ti, hombre. Y muchas gracias por eso de especial, ¿no? No sé cómo tomármelo. Hay mucho, claro, es que hoy día vivimos una dicotomía de guerra continua y bueno, sin más dilaciones, te voy a hacer la pequeña pregunta. ¿Qué es Muy bien. socialismo? ¿Qué es socialismo, Luis? ¿Qué es socialismo? Pues muchas veces nos hemos encontrado en la tesitura de tener que estar, no debatiendo sobre lo que es socialismo, porque está bastante claro, y yo siempre busco respuestas lo más cortas posibles, ¿no? El socialismo es la lucha de clases, la búsqueda de un mundo mejor, ¿no? De una sociedad más justa y sobre todo la construcción de un Estado socialista que nos permita avanzar hacia esa utopía comunista que hablaba Marx, que, bueno, a día de hoy queda bastante lejana, bastante lejana. El socialismo ha de ser articulado por la clase trabajadora de cada nación, de cada Estado nacional, o así lo entendemos nosotros, y ha de ser liderado pues, por ese partido de vanguardia, ¿no? Lo que pasa es que todos los partidos que se llaman, digamos, los herederos del marxismo, ¿no? Todos pretenden ser ese partido de vanguardia y realmente no están en condiciones de serlo, ¿no? Ya por militancia, recursos, sino también por el propio discurso, ¿no? En ese socialismo, que por cierto, socialismo, bien tú sabrás que es anterior al marxismo, ¿no? El marxismo sería lo que conocemos como socialismo científico, ¿no? Anteriormente tenemos el socialismo utópico, el cual Marx destripó y destruyó sin ningún tipo de cuartel, con toda la crueldad del mundo, y luego también pues tenemos otro socialismo, ¿no? De otra generación, ¿no? Estamos hablando ya de Mussolini, ¿no? Y del fascismo, ¿no? Incluso algunos podrían considerar el nacionalsocialismo, ¿no? Como, como ese socialismo, pero realmente no puede haber un socialismo, no podemos hablar de socialismo si no aplicamos, si no tenemos en cuenta una variable nacional, patriótica, ¿vale? Es tan sencillo como que todas las revoluciones, todos los movimientos de masa del siglo XX, todos y absolutamente todos han tenido un componente nacional y patriótico. Sin embargo, los autodenominados partidos de vanguardia, ¿no? De la clase trabajadora, todos tienen un discurso puramente, estrictamente de clase. Y, spoiler, no funciona. O sea, no funciona, lleva sin funcionar años, décadas, y ahí siguen, ahí siguen, ahí siguen, ahí siguen, y son incapaces de ver que el discurso nacional podría ejercer, podría servir como argamasa para cohesionar y unificar a una desclasada, atomizada clase trabajadora española. Entonces, cuando me preguntas qué es socialismo, pues socialismo es la conquista del poder por parte de los trabajadores del Estado para avanzar hacia esa sociedad igualitaria sin clase. Un poco, me han surgido muchas preguntas, pero voy a decirte dos preguntas únicamente para continuar la conversación. La primera es, ese socialismo, bueno, lo que decía Marx, la dictadura del proletariado, que en términos más marxistas sería como la democracia total, ese socialismo se ha dado en la historia. Y después la otra pregunta es, ¿qué diferencia ese componente nacional de que tú hablas? Porque hoy día tenemos un pensamiento social de los fascismo, nacionalsocialismo y tal. Ese componente nacional que separa del socialismo que tú defiendes a un fascismo o a un nacionalsocialismo. Vale, empezamos por la primera pregunta y discúlpame si te la vuelvo a preguntar de nuevo. ¿Me has preguntado? ¿Me lo puedes repetir? Que si no necesito, se me agolpona la pregunta. Te preguntaba que a lo largo de la historia ha Sí, existido ese socialismo, esa igualdad total en algún estado, vale, se ha aplicado. vale. Bueno, realmente no. Quiero decir, entiéndeme. Esa utopía comunista, ¿no? Que muchos todavía esperan ver en este siglo XXI y que no,
no se va a ver ni en este siglo ni en el que viene, y no realmente no sé cuándo llegará esa utopía, ¿no? Pero esa utopía comunista de la que habla Marx no se ha visto. Nos hemos encontrado con experiencias revolucionarias en las que la clase trabajadora alcanza el poder, ¿no? Y normalmente por la vía revolucionaria, ¿no? Como el caso de Rusia, el caso de China también, ¿no? Incluso el caso de Cuba, aunque hay muchos marxistas-leninistas que niegan a Cuba, ¿no? Reniegan de Cuba. En esta experiencia se instaura, como tú bien sabes, esa dictadura del proletariado, ¿no? Esa democracia entendida en el sentido más estricto de la palabra, ¿no? De la etimología de la palabra. Demos, de pueblo, kratos, poder, poder del pueblo, ¿no? Entonces, se habla de democracia hoy día aquí en España y se dice que vivimos en democracia, ¿no? Pero realmente el pueblo no tiene un poder real y efectivo. Nosotros tenemos la capacidad de ir cada 4 años a votar a los señores de turno que nos ponen en las listas, ¿me entiendes? Eso no es poder. No tenemos realmente capacidad de decisión sobre los asuntos que nos importan, ¿no? Como comunidad, como colectivo nacional, ¿no? Y en estos países, digamos, sí, se instauraron unas democracias populares, ¿no? Como se conocerían, pero en ningún caso estamos hablando de una utopía. Es decir, el socialismo real, los oxistas dicen que sí, que tuvo lugar en la Albania, ¿no? De Enver Hoxha, pero yo realmente pienso que no. Ese socialismo todavía no existe. No ha existido y es normal que no exista, ¿no? Es decir, esto es una evolución y habrá que llegar a ello, habrá que llegar a ese momento, pero desde luego no considero que la Unión Soviética pueda ser modelo de socialismo real, tal y como los teóricos entendieron en sus inicios, ¿no? Y el gran problema viene que las personas comunistas, marxistas, leninistas de hoy día consideran que, claro, como nada es socialismo real, lo que te estoy diciendo yo, lo piensa mucha gente, ¿no? Como nada es socialismo real, nada me vale, ¿no? China no nos vale porque China es capitalismo de Estado, China es fascismo, ¿no? He escuchado que han llamado a China fascista. Entonces no tenemos que buscar ese purismo, ¿no? Ese purismo, ese dogmatismo, esa ortodoxia, porque es que no la vamos a encontrar. Y el socialismo se abrirá paso en cada país con sus características principales y con sus características definitorias. Entonces, el caso de Somos España, que es nuestro partido, lo que pretendemos es construir un socialismo español, ¿vale? Un socialismo netamente español. No copiar y pegar, no importar la vía revolucionaria soviética, ni la china, ni la juche, ni la coreana, ni la de la RDA. Nosotros tenemos un camino, una idiosincrasia y una circunstancia, una realidad material diferente a la que tuvieron estos procesos revolucionarios, ¿no? Entonces nosotros estamos en ello, en la Constitución, estamos tejiendo un poco los hilos, ¿no? Y cuesta muchísimo porque hay partes del discurso que tenemos que no cala. Pero me temo que me estoy yendo de tu pregunta. No, no te preocupes. No, sí, la he respondido. La segunda era únicamente que separaría ese socialismo nacional, que ahora entraremos en la pauta de lo que es nacionalismo, lo que es la realidad histórica, que básicamente la filosofía de Marx, materialismo histórico, pero la segunda pregunta era que qué diferenciaría ese socialismo al nacionalsocialismo o al fascismo, para que no te tilden de, bueno, tú en realidad no eres socialista, eres fascista. ¿Cuál es la diferencia? Es que eso ocurre ya. Es decir, es que en el momento en que una persona que se declara marxista, mi partido no es marxista, ¿vale? Mi partido se declara socialista en el sentido más estricto y amplio de la palabra, ¿vale? Es decir, no somos dogmáticos ni endogámicos, lo que pretendemos es que determinadas sensibilidades puedan caber en nuestro partido, ¿no? Porque entendemos que no podemos construir un partido únicamente en base a personas que se declaran marxistas-leninistas, que luego realmente ni son leninistas ni nada, porque tú para ser leninista tú tienes que aplicar por la vía revolucionaria las teorías de Marx, y estas personas no están en la disposición de hacerlo, ni siquiera tienen la voluntad de hacerlo, ¿no? Entonces, te puedo decir que la diferencia la vamos a encontrar en que nosotros no somos nacionalistas. Nosotros somos patriotas. Es decir, eran nacionalistas los bolcheviques, eran nacionalistas los chinos, eran nacionalistas, bueno, los coreanos sí que, el juche, ¿no? Sí que es una filosofía nacionalista, ¿no?
Pero cuando se habla de nacionalismo tiene siempre esa carga peyorativa, entonces no me gusta utilizar el término. Somos patriotas en el sentido de que nuestra patria, que es España, que es una realidad nacional objetiva, es un Estado nacional plenamente, consideramos, consolidado durante los siglos XVIII y sobre todo XIX, también principios del XX, y tenemos que defender a su pueblo trabajador. Y su pueblo trabajador se identifica o sea, tiene sentimiento de pertenencia a ese colectivo nacional que es España, ¿no? Entonces, yo considero ridículo negar ese componente nacional, porque es que si en el momento en que un marxista asume un componente nacional o patriótico, automáticamente el movimiento comunista te tacha de fascista, de falangista, que es lo que nos han llamado, y yo no tengo nada en contra de las personas que tienen verdadera devoción por José Antonio. Ese hombre yo ni lo conozco ni lo he leído, ¿me entiendes? Y sin embargo soy falangista, ¿no? Bueno, no somos falangistas, no somos fascistas, no somos nacionalsocialistas, no, simplemente somos socialistas españoles. Entonces, nosotros, perdóname que te interrumpa, nosotros no tenemos la intención de reconstruir ningún imperio perdido, no somos xenófobos, ni muchísimo menos, no tenemos ninguna teoría de superioridad racial de una raza sobre otra, o sea, ni tampoco consideramos que una nación cultural o étnica deba tener su propio Estado, ¿no? Como si lo considera el nacionalsocialismo, ¿no? O el nacionalbolchevismo. Nosotros consideramos que nuestra nación política es España y no es una consideración subjetiva, es algo objetivo, no es algo material. Desde una perspectiva materialista es lo que hay, es lo que es nuestra realidad. Y en tanto que es nuestra realidad, no somos nacionalistas, simplemente reivindicamos lo nuestro, reivindicamos nuestra clase y nuestra patria, porque nuestra patria es la plataforma desde la que vamos a luchar contra esa nueva fase del capitalismo que es el capitalismo global, ¿no? Si Lenin dijo que la fase última del capitalismo era el imperialismo, en el siglo XXI estamos viviendo claramente la última o la penúltima etapa del capitalismo, la fase superior del capitalismo, que es el capitalismo global, ¿no? Hablando un poco, Luis, de las realidades históricas, para centrarnos un poco en España, hoy día, siendo del Partido Socialista, siendo de Unidas Podemos, incluso el PC, ya reniegan de la bandera española, de lo que es la patria española, hablan de nación de naciones, hablan de plurinacionalismo. ¿Por qué esta izquierda no se identifica con España? ¿Por qué la izquierda hoy día está empecinada en romper la unidad nacional? Es decir, ¿es ser de derechas, únicamente ser de derechas, el querer a España, el sentimiento patriótico? Porque como tú bien has dicho y eres historiador, todos los países, o más bien aquellos países que se acercaban al socialismo, como la Unión Soviética, como Cuba y tal, son países muy patriotas. ¿Qué nos diferencia? Es decir, ¿por qué la socialdemocracia y por qué el socialismo o comunismo, como quiera llamar a Podemos, Unidas Podemos, reniegan de España? Reniegan, sí, la izquierda actual. Yo tengo varias teorías. O sea, la primera es que esta izquierda bebe del trotskismo en cuestión nacional. El Trotsky ya consideraba a comienzos del siglo XX, en el primer tercio, primer cuarto del siglo XX, ya consideraba que los estados nacionales estaban caducos y estaban arcaicos y que había que empezar a construir unos Estados Unidos de Europa, ¿vale? Digamos, dos bloques, los Estados Unidos de Europa y los Estados Unidos de Norteamérica, socialistas, evidentemente, que tiraran del carro, ¿no? Que llevaran, digamos, lo que viene siendo la voz cantante, la revolución proletaria mundial, ¿no? Y entonces, fíjate que siempre ocurre lo mismo. Tienen todos la misma visión. Trotsky consideraba, por lo que he leído en su cuestión nacional, que en el momento en que una parte de la población se sintiera una nación diferente, pues tenía todo el derecho de reclamar ese derecho de autodeterminación, ¿no? Y que también lo veía como una oportunidad de destruir a la burguesía nacional española. Es decir, si tú segregabas Cataluña de España, ¿no? De nuestro país y perjudicabas de esa manera al capitalismo español, bueno, pues estabas asestando un golpe al corazón del capitalismo español, ¿no? Pero realmente en el siglo XXI
en el siglo XXI ya con la globalización a todo trapo, con ese turbocapitalismo, ¿no? que dice Diego Fusaro, hablar de derechos de autodeterminación, hablar de estados federales o confederación o unión de repúblicas es no solamente absurdo, sino es que es peligroso, ¿no? Porque si ya España tiene poca soberanía frente a una Unión Europea liderada por Alemania, ¿no? Como tú bien sabes, que no será de una España fragmentada en taifas, más fácilmente controlables por estas élites globalistas, ¿no? Esa es una de las teorías, ¿no? Que son, digamos, trotskistas, ¿no? Que beben de ese trotskismo. Y otra también, que también creo que incluso sería más plausible, es la de que han copiado y pegado las directrices de la Comintern soviética y lo han aplicado a España, ¿no? Han cogido, han dicho, si la Constitución de la Unión Soviética de tal año dice que se da el derecho de autodeterminación a las naciones y habla de Estado federal, pues nosotros en España tenemos que hacer exactamente lo mismo, ¿no? Es ese copy-pega, ¿no? Pero de hecho aquí te das cuenta que en la guerra civil este hombre, José Díaz, se percató del error que estaban cometiendo y empezó a adoptar un discurso más patriótico, ¿no? Más unitario. Y el propio Negrín, el socialista Negrín, empezó a decir que y algo así como que no estaba haciéndole la guerra a Franco para que le retoñara en Barcelona un nacionalismo paleto, ¿no? O algo así. Es una cuestión de folclore. Resumiendo, en resumidas cuentas, es una cuestión de folclore. Tenemos que decir que España es una nación de naciones porque la Unión Soviética y es que Franco. Por alguna razón se piensa que Franco no permitía hablar catalán en Cataluña, no permitía hablar vasco en el País Vasco. Es totalmente mentira, ¿no? Es una falsedad. Estamos hablando de una izquierda que no se da cuenta que la clase trabajadora, su sujeto revolucionario, sí se siente español. Sí se siente español. Y esto se percibe, se ve en cualquier acontecimiento, ya sea deportivo, ya sea político. No sé si recuerda ese A por ellos. ¿Recuerdas del A por ellos? Sí, Cataluña, cuando... Sí, vale, un sector de la población, pero la gente... La clase trabajadora española te va dando miguitas de pan, te va dando pistitas y tú tienes que ir siguiéndolas. Y la clase trabajadora española se siente española y siente que España es su nación, es su país, es su patria. Y eso mueve mucho más que el sentimiento de pertenencia a una clase social. Sí, somos todos currantes, somos todos trabajadores, pero la clase trabajadora española, bueno, y la europea y la mundial, está muy desclasada, muy alienada y en una sociedad cada vez más individualista, donde lo colectivo suena como a obligación, ¿no? Como a carga, ¿no? Yo quiero vivir mi vida, a mí nadie me tiene que decir cómo yo tengo que vivir mi vida, ¿no? Ese individualismo capitalista hace que las personas pues empiecen a perder ese sentimiento de cohesión de clase, ¿no? A mí el vecino, no sé si has visto la película El Hoyo en Netflix. Bueno, a mí eso refleja perfectamente lo que viene siendo esa antropofagia entre la clase trabajadora, ¿no? Eso de arriba que defecan en la cara del que intenta trepar, ¿no? Y escupen en la comida del de abajo. Y, bueno, ¿y por qué lo hace? Porque los de arriba lo van a hacer conmigo. No, esa antropofagia que existe, desgraciadamente, y que si pretendemos crear conciencia de clase, no lo vamos a hacer desde nuestros rincones marginales. Desde luego que no lo vamos a hacer desde nuestros rincones marginales. Lo tendremos que hacer una vez que tengamos cierta portavocía, cierto poder, cierta responsabilidad y que nuestra voz resuene, ¿no? Tengamos acceso a algún tipo de plataforma que nos permita hacer que nuestro mensaje cale a un gran número de la población. Mientras tanto, tenemos una argamasa preciosa y perfectamente natural, que es el sentimiento patrio, el sentimiento de pertenencia a una patria, que sirve para cohesionar lo que está completamente desunido, ¿no? Que es la clase trabajadora española. Me ha interesado mucho, Luis, el tema de querer también incluir a la izquierda, como es natural, en ese concepto de Estado-Nación, como es el proyecto de España. Pero aparte de las nuevas izquierdas, o izquierdas indefinidas, como decía Bueno, hoy día el discurso de la izquierda se aleja un poco de la clase trabajadora y habla sobre el colectivo LGTB, habla sobre el aborto, habla sobre las mujeres, habla sobre temas como esos colectivos vulnerables, la brecha salarial, todo
Bueno, tú me entiendes, toda esta amalgama de pequeños temas o de pequeñas etnias o la defensa siempre del más débil, el Estado de Israel, pues vamos con los palestinos, pasa algo, vamos con el más débil. ¿A qué se debe esto? ¿A qué se debe de que hoy ya la izquierda se ha alejado un poco, o al menos lo veo yo así, de los intereses de lo que perseguía, los intereses de la clase trabajadora, y se han volcado hacia esos colectivos, hacia esas minorías y hacia esa justicia social, por así un poco llamarlo? Desde luego, como estrategia, digamos, este discurso, las identity politics, ¿no? Que reciben su nombre en inglés porque todo viene de allí, todo viene del mundo anglosajón, viene de Estados Unidos, y desde luego como estrategia no tiene precio, o sea, es un desastre. Es lo que impide realmente a la izquierda crear un frente de masas amplio, ¿no? Eso no quiere decir que se abandonen determinadas luchas, ¿no? Yo no creo que la izquierda deba abandonar el feminismo, es decir, el feminismo entendido como la igualdad en derechos y deberes de hombres y mujeres, ¿no? No debería abandonar esa lucha, ¿no? Todavía hay trabajo que hacer, ¿no? No debería abandonarla. Sin embargo, hay muchas personas pues, que consideran que el feminismo, el movimiento feminista va por un lado, luego por otro lado tiene a los ecologistas, luego, como tú bien dices, el movimiento LGTBI, luego, y ahí cada uno reivindicando lo suyo, diciendo que en el fondo reivindican lo de todos cuando realmente están reivindicando lo suyo, ¿no? ¿A qué se debe esto? Bueno, pues siendo conspiranoico, yo creo que esto es una estrategia de un clásico divide et impera, ¿no? Yo creo que el capital fomenta estos movimientos identitarios, estos pequeños movimientos, ¿no? Como tú dices, porque precisamente cumplen con la gran función, con la función que el capital quiere, que es la de dividir a la mayoría trabajadora. Y de hecho, bueno, ya sabes que muchas organizaciones, tanto feministas como ecologistas, reciben suculentas financiaciones por parte de donantes privados y no tan privados, ¿no? De hecho, bueno, no me quiero poner a hablar de Soros, pero Soros se gasta un buen dinero. Soros se gasta un buen dinero en esto. Sí, un Perdona, 7%. y entonces, ¿a qué se debe? Yo pienso que básicamente pues, estrategia de las élites para dividir. Y como tienen el control de los medios de comunicación, tienen el control de las masas, pues lo ejecutan y es simplemente una estrategia. Una estrategia que cala, porque hay muchas personas que están frustradas, ¿no? Que tienen, por ejemplo, la persona que ha sido, de hecho hablamos mucho, debatimos mucho sobre esto, ¿no? En el partido, sobre feminismo, sobre la transexualidad. No sé si estás al tanto del debate que hay entre el Partido Feminista de España y la teoría, y los que defienden la teoría queer, ¿no? Sí, algo me he enterado. Exactamente, bueno, que Lidia Falcón, en una entrevista que le concedimos, nos dijo que para ella el sujeto biológico del feminismo, perdón, el sujeto del feminismo era la mujer biológica, ¿no? Realmente, ¿no? Y la teoría queer dice que no, que mujer, ¿no? Que hay mujeres que se sienten mujeres, que hay mujeres con penes, ¿no? Y este tipo de reivindicaciones que se alimentan de la frustración de los individuos y se financian sin ningún tipo de, o sea, no escondidas. O sea, se financian y los medios de comunicación le dan voz continuamente y eso al final cala en la población. Y contra eso tenemos que luchar, sí, pero más que luchar tenemos que integrar. Es decir, hay luchas que son justas, ¿no? Hay causas que son justas, no podemos desecharlas por el mero hecho de que constituyen un movimiento independiente y contribuyen a la división, ¿no? Lo que tenemos que hacer es integrarla sin que eso perjudique la creación de un frente de masas, ¿no? De masas trabajadoras, que al fin y al cabo es lo que importa, ¿no? Lo económico importa, pero bueno, hay de todo en la viña del Señor, ¿no? Y dentro del partido tenemos personas que defienden el feminismo, otros que no defienden el feminismo y ahí estamos, ahí debatiendo a ver qué sale. A ver qué sale porque es un tema complicado, es un tema delicado y espinoso. Pero bueno, poco a poco. Continuando un poco con la pregunta, es que me ha interesado dos cosas, pero la primera ha sido que has hablado, bueno, se habla hoy día de clase trabajadora, pero el concepto de clase trabajadora del siglo XIX, de Marx, de Engels, difiere un poco a la de hoy. ¿Qué es hoy día clase trabajadora? Es decir, un mileurista es lo mismo que Cristiano Ronaldo, es decir, porque ambos tienen un jefe, ambos están al servicio, por así decirlo, de una persona, son asalariados.
¿Qué es hoy día ser clase trabajadora? Un autónomo, por ejemplo, no es un asalariado, pero ¿es clase trabajadora? Pues mira, también recientemente tuvimos, sobre todo en las redes sociales, tuvimos un debate calentito sobre el tema de los autónomos, ¿no? Pero primero respondo al tema de lo que es la clase trabajadora. Yo te digo lo que es la clase trabajadora para mí, ¿vale? Y una persona de clase trabajadora es toda aquella persona que tenga que vender o alquilar su fuerza de trabajo para conseguir un salario con el que subsistir, ¿vale? Con el sobrevivir. Depende del salario que tenga, podrá sobrevivir mejor o peor, ¿no? Pero para mí clase trabajadora incluiría todo eso. Y depende también un poco lo que, como partido, como, digamos, como políticos, ¿no? Si lo prefiere, queramos llamar a clase trabajadora. Es decir, yo me encuentro con gente que está continuamente desechando colectivos como parte de esa clase trabajadora. El ejemplo de los autónomos. No, los autónomos no son clase trabajadora porque explotan a los trabajadores por cuenta ajena. Pero es que los autónomos son trabajadores por cuenta propia. Y Marx, el propio Marx, en el Capital, no los reconoce como capitalistas. Les da, digamos, un estatus intermedio entre clase trabajadora y burguesía, pero no podemos llamarlos pequeños burgueses como separándolos, como si sus intereses fueran divergentes al del resto de la clase trabajadora por cuenta ajena. ¿Me entiendes? Tenemos que incluirlo. Son 3,2 millones de personas en este país que trabajan por cuenta propia, con o sin asalariado. Evidentemente, como dice Marx, si se invierte una gran cantidad en esa empresa, en ese pequeño negocio crece, ahí ya ese propietario va a dejar de ganar lo suficiente para vivir y va a empezar a ingresar unas cantidades que le van a permitir no trabajar. Es decir, no trabajar directamente como obrero en la producción, ¿entiendes? O en el ofrecimiento del servicio. Como siempre, el ejemplo de la panadera de abajo de mi casa, de allí de Cama, en Sevilla. Esa señora tiene una panadería, un pequeño supermercado, ¿vale? Y tiene a 3 trabajadoras. Su hijo y dos o tres trabajadoras más. Evidentemente, las condiciones de trabajo que tienen estas trabajadoras, pues no son buenas. No son buenas. Y se dan condiciones, podríamos hablar de explotación, exactamente, pero la clase trabajadora por cuenta propia recurre a emprender. ¿Por qué? ¿Porque quiere enriquecerse? No, porque quiere sobrevivir, quiere subsistir. En el momento en que ese pequeño propietario, deja de participar en la producción o en el ofrecimiento del servicio y empieza a gestionar la riqueza producida por sus trabajadores, en ese mismo momento yo creo que sí que cuando podemos empezar a considerar que los intereses de uno y de otro son divergentes. Pero mientras tanto, es decir, si queremos crear un frente mayoritario trabajador de masa, ¿cómo es que queremos echar a esos 3,2 millones de personas? ¿Cómo lo queremos apartar, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, un trabajador es todo aquel que necesita alquilar su fuerza de trabajo por cuenta ajena, por cuenta propia, para sobrevivir, para subsistir, para ganar un dinero, un salario con el que tirar para adelante y sacar adelante a su familia. Que los trabajadores por cuenta propia ganan más y tienen mejores condiciones que su asalariado. Pues sí, eso realmente depende de cada persona, de lo que se quiere implicar pero tú no le puedes pedir a un trabajador las mismas condiciones, a un trabajador por cuenta propia no le puedes pedir que le dé a sus asalariados las mismas condiciones que le da un Mercadona o un Carrefour. Sin embargo, por alguna razón, buena parte de este movimiento comunista, que no dejan de ser, yo digo, pijos de hoz y martillo, consideran que Paco, el panadero, pues es un capitalista explotador, ¿no? Aún a sabiendas de que Marx no le considera un capitalista, le considera una especie de... se refiere a él como pequeño maestro, ¿no? Haciendo una referencia a los talleres gremiales del feudalismo, ¿no? Porque era lo que Marx tenía, digamos, más fresco. Pero en ningún caso les llama capitalista y en ningún caso les acusa de apropiarse de ninguna plusvalía ni de explotar, ni de enriquecerse a costa de explotar a sus asalariados, porque el propio autónomo también está explotado. Se podría decir que o se explota a sí mismo o es el mercado laboral, el saturado mercado laboral, el que le obliga a explotarse a sí mismo, ¿no?
Es decir, no podemos tener a la hora de leer los textos sagrados, ¿no? Como yo digo, hay que no solamente memorizar, ¿no? Hay que analizar y hay que interpretar, ¿no? Y en muchos casos es sencillo, en otros cuesta más, pero hay una gran parte de nuestro movimiento, ¿no? Del movimiento al que podríamos pertenecer, que es el movimiento comunista, pero no pertenecemos por las discrepancias que te estoy comentando, deberían tener y sin embargo no tienen, ¿no? Y entonces, has hablado de Cristiano Ronaldo, ¿lo has dicho? ¿Puede ser? Sí, sí. Has hablado de fútbol. Ese es un tema complicado. Sí que son trabajadores. Un futbolista es un trabajador. Lo que pasa es que es un trabajador que gana un pastón inmenso, ¿no? Entonces esa persona empieza a vivir como una persona completamente ajena a los problemas de la clase trabajadora mileurista o que ganan más o menos de 1.000 euros, ¿no? Entonces, en ese momento, esa persona desconecta y no cuenta, es decir, no puede contar, salvo determinados casos de futbolistas que se consideran de clase trabajadora, aunque tengan mucho dinero y tienen esa conciencia de clase, pero ya eso ya depende de cada uno. Ahí ya no creo que tengamos que considerar el colectivo de los deportistas de alto nivel como trabajadores, porque en la práctica no lo son. Aunque en la teoría sí, en la práctica no. Por lo que ganan, básicamente. Hemos hablado antes de Diego Fusaro, que es una revelación en Italia, y con el tema de Grecia, lo de Varoufakis, lo que ocurrió con el rescate, ¿qué problema o qué problemas, mejor dicho, nos estamos enfrentando con la globalización y con la Unión Europea? Es decir, el COVID, por ejemplo, ha puesto un poco en jaque lo que es las instituciones europeas, la fragilidad de la globalización, porque hemos visto que hemos dependido de China total y absolutamente, y también la fragilidad de las instituciones europeas, porque ya el AfD, me parece alemán, pidió un referéndum para salirse de la Unión Europea. ¿Qué ocurre con este capitalismo globalista o con la globalización desde tu óptica? Bueno, has hablado de la COVID, ¿no? Has dicho la crisis sanitaria, ¿no? Sí, en De plan, la que ha COVID. puesto en jaque, claro, la producción de mascarillas y tal, hemos dicho que dependemos muchísimo de China. Claro, no, sí, lo que ha puesto sobre el tapete es que, bueno, España ya sabe que es un país que desde la reconversión industrial, la mal llamada reconversión industrial, que no es otra cosa que la deslocalización industrial, ¿no? Y el desmantelamiento del tejido industrial español, pues claro, evidentemente, ¿quién nos puede suministrar las mascarillas, las máquinas respiratorias? Pues evidentemente los países en los que se haya concentrado la industria o hayan conservado su industria. Eso es algo que está poniendo de relieve que España necesita reindustrializarse. Eso está bastante claro, fuera de toda duda, y antes de la crisis sanitaria nosotros ya lo teníamos claro y mucha gente lo tiene claro. El sector secundario tiene que reforzarse en España. Tiene que reforzarse, tiene que crecer. Pero hablando más a nivel global, yo te diría que esta crisis sanitaria trae pan debajo del brazo. Es decir, pudiera parecer una oportunidad para el euroescepticismo y para el Italexit y el Spexit y el Frexit, pero igual la crisis económica que se nos viene encima solo la vamos a poder capear o torear con las ayudas que nos dé la Unión Europea. Igualmente, la Unión Europea está aprovechando esta crisis sanitaria para hacernos una OPA hostil, ¿no? O hacernos una oferta que no podamos rechazar. Es decir, en momentos en los que el euroescepticismo estaba creciendo, de repente llega esto y de repente los países más afectados son Italia, España y Francia, tienen que asumir que sin la Unión Europea no hay plan Marshall. ¿Me entiendes? Entonces, igual el optimismo que se despertó tras las ayudas de Rusia, de China, igual habría que frenar las expectativas y considerar que quizás la globalización o el capitalismo global esté dando una vuelta de tuerca más, se está aprovechando para dar una vuelta de tuerca más hacia la globalización. Y ya que me has enseñado tu camiseta antes de empezar, no sé si la quieres enseñar aquí en el vídeo, ¿sí? Hablando de Trump, pues sabes que evidentemente es un capitalista y no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Pero Trump es un escollo para la globalización. Es decir, desde mi punto de vista, cuidado,
Trump es un error del sistema, es un escollo en la globalización, porque él es un nacionalista y sus políticas son proteccionistas. Y eso va en contra podría ir en contra de los planes de las élites globales, ¿no? Entonces yo creo que esta crisis sanitaria de la COVID-19 va a reforzar la Unión Europea, pero no por convicción, sino por cojones, ¿vale? Por huevos, porque no queda otra, sino que aceptar la ayuda de la Unión Europea. Y, por supuesto, vamos derechitos a una reforma federal. Es decir, una España federal en una Europa federal. Vamos derechitos a esto que te estoy diciendo, ¿vale? Y Trump no creo yo que sobreviva a esta crisis. Y en su lugar, pues, le sustituirá un presidente, en el caso de Joe Biden, pues, mucho más alineado con la globalización, ¿no? Con el proyecto globalista. Entonces, bueno, soy pesimista en ese sentido. Yo considero que todavía tienen que pasar muchas cosas para que haya un despertar de las clases trabajadoras europeas y decidan romper con este trato que para nada es justo y que nos empobrece año tras año y nos endeuda año tras año, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que creo yo que ha puesto de relieve sobre la mesa, la COVID-19, la crisis sanitaria. Cuando hemos hablado de la industrialización, es importante, bueno, con la delocalización, la movida de, bueno, la mano de obra que viene de África, que viene de tal. ¿Es compatible, Luis Carlos, es compatible reindustrializar España o reindustrializar el sur de Europa, tener unos salarios dignos y unos precios asequibles? Claro que sí, perfectamente. Es decir, no sé cómo puedo continuarte la explicación porque es una certeza. Es decir, yo creo que es una certeza que España puede y debe industrializarse, reindustrializarse, y que España puede y debe ser una potencia económica a nivel mundial. Las capacidades las tiene. Otra cosa es que nuestra clase política pues esté más interesada en otros menesteres, ¿no? Esté más interesada en su propia subsistencia, supervivencia y en cumplir al dedillo con lo que le vayan dictando los agentes económicos, ¿no? Yo distingo siempre entre agentes políticos conscientes y no conscientes. Para mí, PSOE y Ciudadanos son agentes políticos conscientes, ¿no? De las élites globales, europeístas, ¿no? Y globalistas en general, mientras que Unidas Podemos pues vendrían a ser un poco como los tontos útiles. Vendrían a ser como esos agentes pasivos, ¿no? Agentes de esa globalización inconscientes. No saben realmente, no creo que sepan realmente qué están contribuyendo a construir, ¿no? Pero siguen con su visión trotskista, ¿no? El caso del grupo anticapitalista que está integrado en Unidas Podemos, aunque creo que se habló de que iban a salir, ¿no? Sí, se pelearon. Los anticapis se pelean con todo el mundo. Y bueno, pues esa visión al fin de esos Estados Unidos de Europa de los que hablaba Trotsky, ¿no? Recuerda que eso es, o sea, lo que se está construyendo son esos Estados Unidos de Europa desde una perspectiva evidentemente capitalista, liberal, no socialista como la que pretendía Trotsky, pero está ocurriendo y estos Unidos Podemos están contribuyendo, yo creo que inconscientemente, a la consolidación del proyecto de las élites globalistas, ¿no? Insisto mucho en el tema de la globalización porque considero que es nuestra primera batalla, ¿no? La defensa del Estado Nacional y de nuestra soberanía frente al avance de la globalización. Y para eso es necesario, muy necesario, defender la unidad nacional. Hablando un poco de los Estados Unidos de Europa, que es una realidad, vamos, yo concuerdo contigo que el proyecto de la Unión Europea no es otra cosa más que vamos a partir de una comunidad económica, una comunidad política, a hacer unos Estados Unidos donde tengamos al norte de una forma, el sur de otra, un poco España como la Florida, ¿no? Y los otros países industrializados. ¿Qué partidos políticos, Luis Carlos, ves tú en Europa, pues sí, hermanos o de ejemplo, que estén sirviendo tanto la lucha obrera, como te identifica el socialismo, y el nacionalismo, bueno, o el patriotismo, la defensa
de volver al Estado-Nación? Partidos con los que, de hecho, hemos tenido ciertos contactos también, contactos bastante puntuales y tímidos, pero bueno, ya ellos ya saben de nuestra asistencia, nosotros sabemos de la suya. Para empezar, si nos vamos a Italia, yo me quedo con el partido de Fusaro, que es Vox Italia, con quien ya hemos tenido algún que otro contacto, pero evidentemente estos partidos nos superan en todo, ¿no? En medios, en recursos, tienen un camino más recorrido, ¿no? Tienen menos que hacer. Nosotros ya tenemos bastante tarea, pero estamos en ello. No obstante, como te digo, ya hemos contactado con ellos, con Vox Italia, que muchas veces cuando vieron que el secretario general de Vox Italia me hizo una mención a mí por Twitter, ¿no? Y la gente se pensaba que era la filial de Vox en Italia, ¿no? Y me decía, mira, bueno, al final con los de Vox y tal. Le digo, macho, ¿no ves que estás escribiendo en italiano? Joder. Hombre, para quitar confusiones, no es nada parecido Fusaro con Vox España. Que ver, vamos, o sea, el agua y el aceite. Luego en Francia está UPR, el partido del Frexit, que es un partido, también tenemos un militante que está en UPR, y también hemos contactado con el delegado de la península ibérica de UPR, y bueno, ahí hablamos, ¿no? Hablamos puntualmente y no descartamos alguna colaboración en el futuro, pero como ya te he dicho, tenemos que ir creciendo. Y en el Reino Unido tenemos al Partido de los Trabajadores de Gran Bretaña, que también abogaron por el Brexit en su momento, y bueno, y les cayó una buena crítica por parte de esos llamados internacionalistas, ¿no? Que confunden internacionalismo con cosmopolitismo, ¿no? O cosmopaletismo, que parece que es como una religión, ¿no? El hecho de tener que asimilar que todos podemos estar en todas partes y viajar sin ningún tipo de cortapisas, ¿no? Como si el mundo fuera nuestro pueblo, y no. Es decir, tenemos que, en el momento en el que perdemos nuestra idiosincrasia, el capital global gana, ¿no? Y esto no quiere decir que no aceptemos, como mucha gente ha sugerido, que no aceptemos inmigración o que no queramos inmigrantes. Eso no tiene en absoluto nada que ver, ¿no? La inmigración siempre ha existido y existirá. Lo que queremos hacer es regularla, ¿no? Y preservar pues la identidad cultural española, ¿no? Con todos sus avíos, ¿no? Y no que se diluya, ¿no? Porque si el trabajador pierde eso, pierde a lo que aferrarse, se queda, si tú separas al individuo del colectivo, mucho más indefenso y mucho más influenciable, ¿no? Por eso es importante mantener vivo ese espíritu nacional, ¿no? Ese sentimiento de pertenencia a nuestro país, ¿no? A España, con todas sus características. Pero bueno, tú discúlpame si muchas veces me voy del tema, que es que empiezo a divagar, salto de un tema a otro, párame, recondúceme, ¿vale? Porque... No, está bien, ya nos vamos a la última pregunta. Y antes de tu minuto, porque claro, al final siempre dejo un minuto, como hago en los debates, para que des un mensaje. Pero la última pregunta, de forma muy escueta, sí, es, en primer lugar, bueno, dentro de la pregunta, ¿por qué la izquierda en España está tan dividida? ¿Y por qué la izquierda ataca a la persona que es patriota, aun siendo esa persona patriota de izquierda? Yo creo que esa pregunta creo que la respondimos antes, ¿no? Folclore y complejo. Y una hispanofobia quizá no consciente, pero que está bien latente, ¿no? En el momento en el que se asocia a España con Franco, bueno, mucha gente no sale de ahí. Por desgracia no sale de ahí. Mi abuelo, que tenía 90 y pico años, y le estuve explicando un poco el proyecto, ¿no? Mira, pues, abuelo, yo fundé un partido que de izquierda, ¿no? Para que me entienda, ¿no? Él se llama a sí mismo comunista, ¿no? Yo soy comunista, no creo que él sepa muy bien lo que es ser comunista, ¿no? Pero él se dice a sí mismo comunista, y yo le he explicado, y a mi abuelo le parece bien. Es decir, lo entiende perfectamente. Yo pensaba que no lo iba a entender. Y sin embargo, a la hora de contárselo a otro compañero suyo de la peña, ¿no? Que él frecuenta, bueno, ese hombre estalló, se puso rojo, colorado, pero como que España, no, España Franco, y empezó a echar fumarados por la boca. Entonces, es una cuestión de folclore, de cultura,
y de creerte a pie juntilla de hacer como te he dicho, un copy-pega, un copy-paste del modelo soviético a España. Y todo lo que no sea eso, todo lo que no sea federalismo, derecho de autodeterminación, es considerado como autoritarismo, ¿no? Cuando realmente una tontería. En Italia también han tenido una dictadura y en Alemania, fíjate, en Alemania la dictadura que han tenido, ¿no? Yo realmente lo pienso y la teoría que termino concluyendo es el folclore. La gente no quiere dejar su folclore, es parte de su identidad personal, de su dogma, y es como si le estuvieras tocando la fe, de verdad. Es como si estuvieras blasfemando, ¿no? Yo lo identifico y me parece mucha gente que te viene a insultar y a criticar, que yo le llamo el Sanedrín, ¿no? Que vienen a llamarte hereje y a crucificarte porque estás atentando contra sus dogmas pilar, ¿no? Contra sus dogmas base. Y bueno, la división de la izquierda, bueno, depende de lo que llames izquierda también. Yo considero que ahora, mientras seas liberal, da igual que seas de izquierda o de derecha. Y realmente la izquierda en este país está unida. Lo que es la izquierda hegemónica está unida. PSOE, Unidas Podemos, están ahí, están haciendo frente y están unidos, al menos en apariencia. Pero lo que es el movimiento comunista, pues eso es el coño de la Bernarda, Pablo. ¿No? Exactamente. No te puedo dar más razones que esa, la del folclore, la de ver la ideología como parte de tu identidad cultural y no ser capaz de analizar las condiciones materiales actuales y estar siempre basándote en textos escritos hace 100, 150 años. Mira, bueno, pues está bastante interesante. Tienes 1 minuto 40 segundos, lo que tú quieras, para dar un mensaje o para decir lo que tú quieras. Así que adelante. Eso no me lo dijiste, Pablo, me lo tendrías que haber dicho y me lo hubiera preparado. No es algo improvisado que siempre lo hago. Vale, pues sí, me tenía que haber visto alguna de tus entrevistas y venir preparado. Bueno, no, básicamente haciendo uso de este minuto, pues me gustaría hacer publicidad, ¿no? Propaganda, ¿no? Del partido que fundé y del que soy secretario general, que Somos España. Somos España es un partido socialista en el sentido más amplio y más estricto de la palabra. Es un partido soberanista que defiende la unidad de España y defiende su soberanía frente al avance del capitalismo global. Y para ello necesitamos del apoyo de toda la clase trabajadora, y para contar con la clase trabajadora española, con un frente amplio de esa mayoría trabajadora, necesitamos elaborar un discurso, que creo que es el que estamos elaborando, para traerlo a nuestra causa. A nuestra causa, que en el fondo es la suya. Y lo que queremos hacer es que lo que queremos desde Somos España es que la causa de la nación española sea la causa de la clase trabajadora española y viceversa. Pues ella acaba en un punto de gloria, Pablo. Muchas gracias, Luis Carlos. A ti, mi hermano.